¿Sabías que hace más de 200 años nació la primera Constitución liberal de España, en medio de una guerra contra Napoleón? La llamaron la Pepa, pero no fue solo una carta magna, fue una revolución en papel que puso patas arriba a la monarquía, la religión y el antiguo régimen. Hoy te contamos cómo la Constitución de 1812 marcó el nacimiento de la España moderna. Estamos en 1808. España se encuentra en plena guerra de independencia contra las tropas de Napoleón Bonaparte. José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, ocupa el trono español, mientras el rey legítimo, Fernando VII, está prisionero en Francia. Pero algo ocurre entre tanto caos. El pueblo español no solo lucha contra la ocupación, sino que empieza a cuestionar el sistema político. ¿De verdad necesitamos un rey absoluto? ¿O es hora de un cambio? En este escenario, las Cortes Generales se reúnen en Cádiz, la única ciudad libre de las tropas francesas, protegida por su ubicación, y la Armada Británica. Fue aquí, entre debates acalorados, ideales revolucionarios y una ciudad cercada, donde se sembraron las semillas de lo que sería la Pepa. En el oratorio de San Felipe Neri, donde se celebraron las sesiones, no solo se discutía la Constitución, sino también el futuro de España. Era un lugar cargado de tensión, con debates que muchas veces se prolongaban hasta altas horas de la noche. Los diputados estaban divididos en varios grupos. Los absolutistas, que querían mantener el poder centralizado en el rey. Los liberales, que luchaban por un sistema más democrático, y los clérigos, que buscaban preservar el poder de la Iglesia. Cada decisión era un campo de batalla ideológico. Uno de los grandes protagonistas de estos debates fue Agustín de Argüelles, apodado el Divino. Argüelles, un ferviente liberal, defendía ideas revolucionarias, la soberanía nacional y los derechos individuales. Sus discursos inflamaron los ánimos de muchos, pero también encontraron feroz resistencia entre los sectores más conservadores. Otro tema crucial en los debates fue el papel de las colonias americanas. En 1812, el Imperio Español abarcaba territorios en América, Asia y África. ¿Deberían estos territorios tener representación en las Cortes? Los diputados decidieron que sí, aunque en la práctica el acceso de los representantes coloniales a Cádiz fue limitado debido a la guerra y las distancias. Aún así, su inclusión marcó un hito al considerar a los habitantes de las colonias como ciudadanos españoles con los mismos derechos. Pero redactar una constitución no era tarea fácil. Había que condensar todas estas ideas en un texto coherente. Durante meses, los diputados discutieron cada detalle, desde cómo estructurar el poder legislativo hasta cómo garantizar derechos fundamentales. Uno de los artículos más innovadores fue el que declaraba que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, un intento de unir a la metrópoli y las colonias bajo un mismo marco legal. Finalmente se estableció una estructura de gobierno basada en tres pilares fundamentales: el poder legislativo, representado por las Cortes unicamerales, el poder ejecutivo, encabezado por el rey, aunque con límites claros, y el poder judicial, independiente de los otros dos. Esta división era radicalmente diferente a la monarquía absoluta, donde el rey concentraba todo el poder. Otro punto revolucionario fue la libertad de imprenta. En una época donde la censura era la norma, permitir que los ciudadanos expresaran libremente sus ideas marcó un antes y un después. Periódicos y panfletos comenzaron a circular por Cádiz, llevando las discusiones políticas más allá de las paredes del oratorio y empoderando a la ciudadanía. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo con los cambios. La Iglesia, que había sido un pilar del poder en el antiguo régimen, veía con desconfianza estas nuevas ideas. Aunque la Constitución reconocía el catolicismo como la única religión oficial, muchos sacerdotes temían que los derechos individuales y la soberanía nacional erosionaran su influencia en la sociedad. Todo esto ocurrió mientras Cádiz seguía siendo un bastión asediado por las tropas francesas. El contexto de guerra dio una urgencia especial a los debates, porque los diputados sabían que cada decisión que tomaban no solo cambiaría el futuro de España, sino que también debía demostrar que el país no se rendiría frente a Napoleón. La Constitución de 1812 era tanto un acto de resistencia como un símbolo de esperanza.
Así, después de meses de arduo trabajo, el texto estaba listo. Lo que se había logrado en Cádiz no era solo un documento legal, era una declaración de que España podía reinventarse como una nación moderna, donde el pueblo tenía voz y los derechos individuales eran reconocidos, pero esta transformación apenas estaba comenzando. El 19 de marzo de 1812, día de San José, Cádiz amaneció con una atmósfera de celebración. En el oratorio de San Felipe Neri, entre discursos solemnes y aplausos, se promulgó oficialmente la Constitución. Aquel momento fue histórico. Por primera vez, España tenía un texto que reconocía los derechos fundamentales de sus ciudadanos y limitaba los poderes absolutos del monarca. De ahí que el documento fuera apodado cariñosamente la Pepa, en honor a su fecha de nacimiento. Pero, ¿cómo reaccionó el pueblo? En Cádiz, el ambiente era de entusiasmo. Por toda la ciudad se escuchaban vivas a la Constitución y a la nación española. Sin embargo, en otras partes del país, las noticias tardaron en llegar debido al conflicto bélico, y la recepción fue mucho más mixta. Algunas regiones controladas por los absolutistas o bajo ocupación francesa no compartían el mismo fervor. Hay que recordar que España seguía en plena guerra de independencia. Las tropas napoleónicas ocupaban gran parte del territorio y las guerrillas eran la principal forma de resistencia. La Constitución fue un símbolo de esperanza, una muestra de que España no solo luchaba por liberarse de los franceses, sino también por construir un nuevo futuro. Pero no todos compartían esta visión. Los sectores absolutistas y conservadores, que todavía apoyaban la restauración del poder absoluto de Fernando VII, vieron la Pepa como una amenaza directa a sus privilegios. Aunque no podían actuar de inmediato, ya planeaban cómo revertir estos cambios una vez que Fernando regresara al trono. En el extranjero, la Pepa tuvo un impacto inesperado. En las colonias de América Latina, donde los movimientos independentistas ya estaban en marcha, la Constitución fue recibida con cierto interés. Por un lado, reconocía la igualdad entre los territorios peninsulares y ultramarinos, lo que representaba un avance. Pero por otro lado, muchas élites criollas ya habían decidido que querían gobernar sus propios destinos. Aún así, el documento sirvió como inspiración para las primeras constituciones de países como México, Venezuela y Colombia. Un punto particularmente polémico fue el papel de la Iglesia. Aunque la Pepa mantenía el catolicismo como la religión oficial, muchos dentro del clero temían que el nuevo sistema acabara debilitando su influencia. Por ejemplo, la libertad de prensa y la soberanía nacional cuestionaban indirectamente la autoridad religiosa que había dominado durante siglos. Esto llevó a que muchos sectores eclesiásticos se convirtieran en opositores activos de la Constitución. En el contexto militar, la Pepa también tuvo un efecto importante. Aunque la guerra no se ganó de inmediato, la promulgación de la Constitución ayudó a unificar las fuerzas patriotas y a consolidar la idea de una nación española moderna. No solo se trataba de expulsar a los franceses, sino de construir un país diferente basado en principios de libertad, igualdad y justicia. Sin embargo, el camino de la Pepa no sería fácil. Apenas 2 años después de su promulgación, en 1814, Fernando VII regresó a España tras la derrota de Napoleón y, respaldado por sectores absolutistas, abolió la Constitución y reinstauró el absolutismo. Muchos de los diputados que participaron en su redacción fueron perseguidos o exiliados, pero incluso con su abolición, la Pepa no desapareció. Su espíritu permaneció vivo en los movimientos liberales que surgirían a lo largo del siglo XIX. La Constitución de 1812 se convirtió en un símbolo de resistencia y una referencia para futuras generaciones que soñaban con una España más democrática y libre. El impacto de la Pepa fue como una chispa, breve pero poderosa. Inspiró tanto a los revolucionarios de su época como a los que, décadas después, seguirían luchando por los derechos individuales y las libertades políticas. La Pepa fue más que un documento, fue una declaración de intenciones. Aunque solo estuvo en vigor durante 2 años, marcó el inicio de un proceso que culminaría en la construcción de una España más democrática. Además, su influencia cruzó fronteras.
Inspiró las primeras constituciones en América Latina, donde muchas colonias españolas estaban luchando por su independencia. La Constitución de 1812 fue un faro de esperanza, un recordatorio de que los derechos y las libertades son posibles incluso en los momentos más oscuros. La Pepa nos enseñó que el cambio comienza con una idea y el valor de defenderla. Hoy sus principios siguen siendo relevantes en nuestra lucha por sociedades más justas y democráticas. Así que la próxima vez que escuches sobre derechos y libertades, recuerda que en 1812 un grupo de valientes en Cádiz ya luchaba por ellos.